Bueno, un nuevo encuentro, un nuevo espacio, una nueva juntada para iglesiar, para seguir aprendiendo y sobre todo para analizar la iglesia y este concepto de lo que significa iglesiar. La vez pasada definimos institución y hablamos un poco de algunos conceptos de la iglesia institucional, ¿no? El espacio físico, el liderazgo, la multiplicación. Estuvimos viendo algunas características que lo van a poder ver en el video anterior, el capítulo 13, ¿no? Y hoy nos toca analizar sobre las acciones de la institución, ¿no? Ya con estos dos capítulos vamos a dejar el tema de institución de lado después, pero hoy todavía creo que hay que profundizar un poquito para entender cuando decimos, hacemos alguna mención sobre lo que significa la iglesia institucional, a qué nos estamos refiriendo. ¿No? ¿Qué significa este asunto de que Jesús no vino a establecer una iglesia institucional, sino un tipo de relación, de vínculo? Que la iglesia no es una serie de normas, reglas e institucionales, sino que es una familia, un cuerpo, ¿no? Por eso hablamos de un verbo, de iglesiar, ¿no? Entonces hoy vamos a estar viendo algunas características de lo que sucede en la institución y por qué sostenemos que la iglesia no fue pensada como una institución. Como ya saben, pueden interrumpir en cualquier momento y vamos a ir parando en algunos momentos como para profundizar la charla sobre estos conceptos, ¿no? Así que vamos a arrancar. Del libro Iglesiar, que es de mi autoría, capítulo 14, espacio de análisis de la institución, ¿no? Vamos a leer qué dice. Una institución está conformada por una serie de normas y leyes inquebrantables hasta el punto que, si se las quiebra, la misma institución expulsa a sus miembros. Debido a esto es que presenta una frontera entre el adentro y el afuera. Esto lo hace con el motivo de mantener la pureza de su objetivo y existencia. Suele también imponer que sus miembros un tipo especial y de extrema ideología de lo que se llama la cultura institucional, común a todos sus miembros que comparten ciertas ideas y valores que los motivan a formar parte de ella. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos a ver este gráfico, ¿no? Que la iglesia como institución tiene también una forma de organizarse hacia el afuera y una forma de organizarse hacia el adentro. Algunas cosas las vimos la charla anterior, pero hoy vamos a ver en cuanto al tipo de relaciones, ¿no? De vínculos que se establecen, de movimientos dentro de la institución. La iglesia institucional posee un núcleo, posee gente que está dentro del núcleo, posee gente que está cercano al núcleo, posee gente que está en la frontera del núcleo, casi en un pie adentro y un pie afuera, posee simpatizantes, que es nuestro campo de misión, y posee extranjeros. ¿Está bien? Así que vamos a ver estos cuatro grupos. ¿Sí? Entonces vamos a analizar quiénes son parte del núcleo institucional, quiénes están en las fronteras, quiénes son simpatizantes y quiénes directamente son extranjeros, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada uno de estos grupos se establecen un tipo de vínculo institucional. ¿No? Para quienes estuvimos en todos, ¿no? Para quienes hemos pasado a lo largo de nuestra historia eclesial, hemos estado en todos los lugares, nos va a hacer mucho sentido, ¿no? Nos va a cobrar mucho sentido, vamos a recordar muchas situaciones de la vida dentro de una iglesia institucional, ¿no? Y vamos a ver por qué este tipo de cosas, cuál es el objetivo y por qué la existencia de este tipo de espacios, ¿no? Así que vamos a ver el primero. Veamos un ejemplo de la dinámica institucional. Cuando hablamos de dinámica institucional nos estamos refiriendo al tipo de vínculos, al tipo de la forma en que se trata a la gente y lo que significan distintos espacios en la institución, ¿no? Es decir, la dinámica institucional es decir, cómo es el funcionamiento de las áreas de la institución. Toda institución se defiende de su destrucción o de lo que siente o presume que puede desintegrarla.
Justamente la institución se construye tan fuertemente en reglas y normas que cualquier persona que pueda decir algo, enseñar algo o hacer algo que contradiga la norma institucional, la institución reacciona. ¿Por qué? Porque siente que puede desintegrarse. Por eso la iglesia ha matado gente. Y uno dice, qué contradicción que justamente un grupo que tendría que haber sido de bendición a las naciones terminó matándolas, ¿no? ¿Por qué? Porque se constituyó como una institución. Por consiguiente, si alguien opinaba lo contrario, se lo llamaba de hereje, se lo llamaba satánico, se los ha asesinado, ¿no? Sobre todo a pensadores, a gente muy importante, han sido excomulgados de la iglesia, han sido lastimados, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dice, toda institución se defiende de su destrucción o de lo que siente o presume que puede desintegrarla. Por esto, históricamente la iglesia cristiana combatió a todo aquello que la criticaba o movilizaba al cambio. A la iglesia institucional no le gustan los cambios, ¿no? Porque en cada una de estas situaciones, su sentir era que podía destruirse. Cuando alguien venía con una idea novedosa, directamente se lo rechazaba. Esto no se hace así, ¿no? La tradición dictamina que no se hace así, la Biblia dice que no se hace así. Increíblemente manejábamos la Biblia para haciéndole decir a la Biblia cosas que no decía y hemos justificado cosas increíbles a través del uso indebido de los textos bíblicos, ¿no? En cada posible reforma, la institución reaccionaba silenciando o expulsando al reformador. Vamos al primer lugar, el núcleo, el hermoso lugar llamado núcleo. ¿A qué nos referimos con el núcleo de la iglesia institucional? La parte más vital de la institución no son aquellos que viven dentro de las fronteras de la institución. Imagínense una ciudad amurallada, ¿no? ¿Está bien? Entonces la ciudad es donde comienzan las murallas. Adentro está la ciudad, afuera están los extranjeros. Entonces todo lo que sucede dentro de la ciudad está protegido por las murallas. Pero hay un grupo selecto que son la realeza, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? La realeza es la que le da identidad a todo el reinado, ¿no? Y después están todos los plebeyos que hacen funcionar a la ciudad. Fuera de las murallas puede pasar cualquier cosa. Si alguien te invade, lo primero que va a querer hacer es destruir las murallas para entrar dentro de la ciudad. Y las ciudades más poderosas antes eran las que tenían murallas más grandes. De esa misma manera, la iglesia institucional se defiende con murallas de todo aquello que puede venir a perturbar. ¿Está bien? ¿Sí? Alguien que puede venir con una idea, como decíamos recién, o con una nueva doctrina, o una nueva característica, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la iglesia ha criticado tanto cada avance que se va dando en el mundo. La iglesia viene 15, 20 años atrás discutiéndolo cuando ya casi no importa esa discusión, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Eh, Miren, vamos a este tema. Entonces, la parte más vital de la institución no son aquellos que viven dentro de la frontera de la institución, sino los escogidos para ser parte del núcleo institucional. En el núcleo institucional están aquellos que son fieles a las normas y al cumplimiento del objetivo de la institución, pero que por alguna razón forman parte de un grupo selecto. Son los que llamaríamos el liderazgo. En una iglesia institucional, ser líder es tener poder. Pero ojo, no es solamente el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el líder de células, ¿no? No, cada iglesia institucional se maneja con distintos criterios para formar parte de ese núcleo selecto. A veces es alguien que no tiene ningún cargo dentro de la iglesia, pero tiene dinero. Y entonces el dinero lo hace ser parte de ese núcleo importante institucional. A veces es ser familiar de alguien, ¿no? Tener un apellido, ¿sí? A veces es ser famoso. Entraste en una iglesia siendo famoso, una celebridad del mundo, y pasás a ser rápidamente parte de ese núcleo. Y los demás son como abandonados, los demás son gente común que está alrededor.
los que no conforman el núcleo, ¿no? Estos son los que tienen poder y decisión. Esta asimetría implica que algunos miembros tienen más capacidad que otros para decidir sobre las reglas o bien para apropiarse o administrar los recursos que la organización posea. Son ese grupo selecto al que muy pocos tienen acceso y que están expuestos a la admiración de los integrantes de la institución. Hay iglesias que los que están ubicados en este núcleo institucional se sientan adelante de todo. Están reservados para ellos. En algunas iglesias todavía es más exagerado porque se sientan arriba de la plataforma. Entonces vas a encontrar arriba de la plataforma sillones casi de reyes, sentados personas que vos decís, no sé quién son, pero están ahí arriba. Si vos vas por primera vez a estas iglesias, los vas a ver ahí sentados como monarcas. ¿Sí? A veces ni van al culto, pero son los que en algún momento de la semana se encuentran a comer un asado o se van juntos de vacaciones y forman parte de ese grupo selecto, ¿no? ¿Está bien? Siempre hay alguna clase de actitud para ser admirados. Entonces, decir yo soy líder es ubicarte en ese grupo. Un grupo que es un espacio fantasioso, porque no tiene nada de especial para Dios. Para Dios todos somos iguales, pero para la iglesia institucional no somos todos iguales. No es lo mismo ese jovencito que viene de un barrio marginal que no tiene plata ni para ofrendar y que viene apenas a tomar una copa de leche y a comer algo de galletitas, no es lo mismo a el apóstol de renombre que es invitado a predicar. No es lo mismo. Para la iglesia institucional no cuestan lo mismo, ¿eh? ¿Está bien? Algunos costaron más sangre de Cristo que otros para la iglesia institucional. ¿Están de acuerdo conmigo de esto? ¿Qué piensan? ¿Alguna vez notaron algunas de estas diferencias? ¿Se acuerdan de algunas de estas diferencias? ¿O alguien tiene algún recuerdo, alguna anécdota? Sí, a mí me pasó de poder ver gente en sillones o sillas siempre arriba de la plataforma, una especie de meseros que le acercan el agua, si quieren comer algo, y que también, no sé, por ejemplo, en los momentos en los que, no sé, se comparte algo de comida, lo que sea, tiene una mesa especial, una comida especial, y bueno, y el resto, bueno. Sí, de hecho yo cuando participaba, cuando era parte de las celebridades que iban este, a los congresos, a los eventos, he estado en iglesias muy importantes, invitado para predicar en iglesias muy importantes, y te llevan a lugares que ellos llaman el backstage, o lo llaman como el VIP, ¿no? Donde ahí solamente entran los oradores y la gente del núcleo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces vos ahí veías a la primera plana, primera y segunda línea de la iglesia institucional, los veías ahí adentro. Me acuerdo en un congreso de jóvenes multitudinario, junta, no sé, 15.000 jóvenes en Centroamérica. Yo estaba ahí en el VIP y la verdad que estaba ahí y me sentía más aburrido. Digo, qué aburrido que es esto. Había un lujo desmedido, había todo tipo de comidas, un lugar espectacular, una iglesia que tiene un cuidado con los invitados extremo, ¿no? Es decir, todo lo que vos necesitabas te lo solucionaban, ¿no? Uno se sentía que era una celebridad de Hollywood, ¿no? Yo creo que ni en algunos lugares seculares tienen tanto cuidado como en esa iglesia con los invitados, ¿no? Debo admitir que eran realmente muy cuidadosos. Pero me acuerdo que hablé con el hijo del pastor, que tenía un acceso directo yo, y le dije, voy a ir a dar una vuelta, porque estaba justo en un impasse, en un break entre espacio de culto y culto del Congreso. Y afuera había chicos que se habían ido a comer, ¿no? Estaban todo el parque de la iglesia invadido por cerca de 15.000 jóvenes que estaban comiendo en este intervalo, ¿no? Entre culto y culto al mediodía. Y la verdad que yo ya había comido, entonces me tocaba a mí como a las 3 de la tarde, y esto era como la 1 de la tarde, entonces dije, me voy a dar una vuelta.
inmediatamente me dijo, no, no, para, no te vayas solo, ¿no? Y me pusieron dos guardianes. Entonces, dos como guardaespaldas me pusieron. Yo iba a salir para dar una vuelta por ahí, ¿no? Tienen librería, tienen cosas esta iglesia, así que va a chusmear un poco, ¿no? Y salí a caminar con estos dos que me seguían, dos grandotes, pero grandotes como hombres de negro, ¿vieron? Con traje, con los cositos, con todo, ¿no? Tiene una explicación, pero para otro tema, que ahí es muy inseguro ese país y entonces los secuestros eran moneda corriente y era muy fácil secuestrar un orador de un congreso y después pedirle a estas mega iglesias miles de dólares para liberar a una persona, entonces ellos te ponen gente que te cuide. Tiene cierta explicación y uno lo comprende. Pero no me voy a detener en eso. Estaba yo caminando con los dos guardaespaldas, me sentía Justin Bieber, realmente, ¿no? Caminando. Cuando encaro el pasillo central de la iglesia circular, el pasillo central, salgo del lugar VIP, que es imposible entrar, hay como 8 puertas, y toda una seguridad, no sería fácil entrar a ese sector. Salgo de todo ese sector, empiezo a verme con los jóvenes que estaban muchos sentados en ruedas, en rondas, comiendo. Se me miraban y no podían entender de que cómo un orador estaba con ellos. Entonces me empecé a acercar y todos me decían, ahora, ahora, coma esto, tome esto, ¿no? Me daban un montón de comida, comí de todo, ¿no? Y me sacaba fotos y estaba con los chicos, ¿no? Y la verdad que en un momento me senté con un grupo de ahí de chicos y me puse a conversar. No lo podían creer porque nunca un predicador había dejado el lugar VIP para meterse con ellos. ¿Mm? Y una de las cosas que me dijo los chicos es, no estamos acostumbrados de que ustedes vengan a hablar con nosotros. Yo dije, ¿pero por qué? Digo, entonces yo le fui sincero, le dije, ¿sabes por qué vengo acá? Que allá es muy aburrido, es muy aburrido. Están todos hablando de lo grande que son sus iglesias y la verdad que yo me aburren ese tipo de conversaciones, prefiero conocerlos a ustedes, cuéntenme qué hacen, de dónde son. Y me puse a hablar con los... ¿Vieron esa admiración que se forma cuando nosotros nos convertimos en artistas, ¿no? En celebridades? Se lucra con esa admiración, ese asunto de no juntarse con la gente, de irte por una puerta diferente, de que te subas rápido a un auto, de que camines con todo un séquito que te persigue. Todo eso se lucra. ¿Por qué? Porque de esa forma construís el núcleo institucional, haciendo de que los oradores, los pastores que tendrían que estar cerca de la gente, ¿no? Se vuelvan intocables. ¿Está bien? Que te digan no lo molestes, no lo molestes, ¿no? De esta forma se construye esta admiración a la que yo menciono del núcleo institucional, ¿no? ¿Alguien más alguna vez ha tenido una experiencia de estas características? Fíjate que ahí en el chat hubo alguien que puso yes, puso algo. Ah, el Dice, otro, a ver, eh, léelo, léelo. Sí. el otro día vino un alumno que está yendo a una iglesia, tiene 14 años y vio tu libro, Adri. Le dije, llévalo. Y dijo que no puedo leer eso solo porque puedo leer lo que dice mi pastor. Ah, Ja, ok. ja, 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 me hizo reír. Bien, bien, bien. Bien. Sí, sí, esa es otra. Hola, Jess, ¿cómo estás? Esa es otra situación en donde lo vamos a ver ahora que la función que cumple el núcleo primero es ser admirados. Por consiguiente, cuando vos creas cierta celebridad y cierta admiración, lográs un punto de crecimiento. Yo quiero ser como él, yo quiero ser parte de ese grupo. Entonces sacrificás tiempo, dinero, energía en ser parte de ese grupo. ¿Está bien? La cantidad de jóvenes y adolescentes que se acercaban a mí a decirme, yo tengo el ministerio de predicación, voy a predicar por muchas iglesias. Lo que están queriendo decirme es quiero convertirme en una celebridad. ¿No? ¿Por qué? Porque se construye eso. Lo segundo es lo que menciona Jess, que es que este núcleo es el que decide lo que se puede hacer o no se puede hacer. Por eso tiene poder. Por eso este grupo
adquiere poder y decide las cosas que puede hacer o no puede hacer la institución. Es raro porque nosotros decimos que la Biblia es nuestra guía, pero nunca fue la Biblia nuestra guía. La palabra del pastor o quien ocupe el lugar central, la palabra de la denominación, la palabra de la teología a la cual adheramos, siempre hay alguien que nos ha interpretado y nos ha dirigido a entender la Biblia, conforme a sus criterios. En una oportunidad me acuerdo que hablaba con un pastor y me decía, tengo ganas de, nosotros, me dice así, yo me reúno con muchas iglesias diferentes de la ciudad donde yo vivo, era del equipo pastoral de una ciudad, ¿no? De Lanús, un equipo pastoral. Entonces yo me reúno y a veces nos juntamos con algunos pastores en mi casa porque nos hicimos amigos. Yo pensaba qué bueno sería traerte y que nos hables, pero después digo, vamos a terminar todos peleados por tus ideas. Me dice así como en broma. Yo entonces le dije, pero no los entiendo. Yo le dije, realmente no los entiendo. ¿Cuáles son mis ideas que los puede terminar todos peleados? Que tenemos que ser una comunidad, que todos nos respetemos, que seamos más horizontales. De eso nos pelearíamos. Digo, perdón. Vos tenés en esa misma mesa bautistas conservadores, bautistas carismáticos, pentecostales tradicionales que se sientan los hombres de un lado y las mujeres del otro, pentecostales carismáticos, televangelistas, apostólicos y proféticos, metodistas, luteranos, hermanos libres. Con que vos solo digas, hablemos de la salvación, no se ponen de acuerdo entre ustedes porque van a discutir si se pierde, si no se pierde, en qué momento se salvo, es un proceso, es algo instantáneo. Con que solamente hables de los dones no se van a poner de acuerdo entre ustedes. Con que solamente hables del Espíritu Santo no se van a poner de acuerdo entre ustedes. Entonces ustedes están en un grupo donde todos estos conceptos tan importantes se unen sin ningún problema, por más que todos piensan diferente. Pero alguien viene y les dice, el líder no tiene que tener la autoridad absoluta, y ahí sí todos nos peleamos. No los entiendo, le digo. Realmente no los entiendo. Sería más lógico que se peleen por conceptos teológicos de la salvación, el hablar en lenguas, los dones de sanidad, o si son premilenialistas, milenialistas, postmilenialistas, antes que ponerse a discutir si, si el pastor tiene que ser la voz absoluta de la iglesia. Fíjense que les es más importante este punto que toda la teología fundamental. Con la teología fundamental conviven. Pero yo voy y toco este tema y serían capaces de matarme por lo que digo. ¿Por qué es esto? Porque el núcleo tiene que ser defendido a toda costa. Es importantísimo que el núcleo institucional nadie lo toque. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo? Usted dígame del chat, léelo vos más directamente. Cualquier cosa. ¿Alguien más? Si no, seguimos. Sigo. En una oportunidad, un líder trabajador de una iglesia de Centroamérica me comentó con total éxtasis de felicidad que Dios lo había honrado porque su apóstol lo había invitado a ir de pesca con el grupo de sus amigos. En este caso, el grupo de pesca era el núcleo y él había sido elegido para ser parte de ese grupo. Yo conozco gente que festeja hasta el cansancio porque le dijeron este domingo vas a servir la Santa Cena o este domingo vas a pasar a dar los anuncios y sienten que Dios les dio un lugar de privilegio. ¿Por qué? Porque estoy formando parte de ese grupo visible. ¿Mm? Es como vender espejitos de colores. Hay eventos cristianos donde son siempre los mismos los invitados y ser parte de esa elección es ser parte del núcleo de esta institución. En otra oportunidad recibí un mensaje para participar de una serie de conferencias en México. Y en la presentación de la invitación decía, soy fulano, discípulo del pastor Mengano. No era muy difícil de suponer que el ser discípulo del pastor ya lo convertía en parte esencial del núcleo. La institución se alimenta del deseo de pertenecer al núcleo. Ese deseo se convierte en una fuerza que mantiene a la institución, le otorga cohesión y sentido.
Si creáramos una iglesia donde no fuera necesario el liderazgo, muchos entonces no tendrían la convicción de la necesidad de crecer. Solo cuando ofrecemos un lugar privilegiado al que solo unos pocos pueden acceder, la gente comprende la necesidad de ir escalando poder en la institución. Para muchos, si sacáramos el liderazgo, estaríamos sacando la zanahoria que va adelante como un objetivo a alcanzar. Porque ¿qué pasa si hago una iglesia donde no exista el núcleo, donde todos somos iguales? Entonces, ¿a qué aspiraría? En una iglesia donde no tengo que crecer, te dicen. No, sí, tenés que crecer, pero no hay cargos. No va a haber un lugar diferente donde estaciones, no va a haber grupo de pesca, no vas a tener que decir, soy del discípulo de fulanito, no vas a tener que sacar chapa y decir frases que perteneces a esto, perteneces a aquello, no vas a tener que decir cuántas personas tenés en tu iglesia. Si sacáramos todo eso, ¿qué nos quedaría por crecer? Quizás el amor hacia los unos a los otros. Nos quedaría eso, ¿no? ¿Alguien quiere opinar? Si no, sigo. Dicen en el chat que cómo así que no tenemos grupo de pesca. Porque yo no pesco, no, ni cazo ni pesco. Igual como pescados y como carne, ¿no? Así que tenemos grupo de asado. Si quieren lo armamos en un segundo, pero no grupo de pesca en casa. Podemos tener grupo de tomar vino, eso sí. Sigo. Como estos ejemplos hay millones, y cada una de estas situaciones demuestran cómo hemos convertido en cierto espacio dentro de nuestras comunidades en espacios envidiados o deseados. Nada más alejado del objetivo de Dios al crear una comunidad llamada iglesia, donde el que quiera liderar sirva y el que quiera ser el primero sea el último. Es decir, Jesús nunca pensó en un núcleo institucional. La institución siempre ofrecerá un motor de reparto de poder desigual. Vuelvo a leer, ¿no? La institución siempre ofrecerá un motor. Ese motor es un reparto de poder, pero desigual, para generar un combustible entre sus miembros, para lograr la fidelidad y el compromiso en la defensa y crecimiento de la existencia en la institución. Es decir, el núcleo institucional está puesto a propósito. ¿Para qué? Para que vos te mates por ser líder. Porque entonces vas a ofrendar más, vas a estar presente en todos los cultos, vas a querer llamar la atención, vas a evangelizar más, todo para que al evangelizar más, al poner más dinero, al que te vean en todas las actividades, al que siempre estés pendiente de todo, puedas ser parte de ese núcleo. Este poder desigual provee a los que están en una escala mayor dentro de la institución de autoridad, lo que decíamos recién, admiración, reconocimiento y hasta en casos extremos, inimputabilidad de sus malas acciones y fortunas. Nadie le pide cuentas al pastor qué hizo con la plata, ni de dónde sacó plata para comprarse ese auto cuando solo saca plata de la iglesia. Nadie le dice, hicimos una campaña para cambiar los pisos del salón, nunca se llevó a cambiar el piso y ¿dónde quedó la plata? Nadie le pregunta nada. ¿Por qué? Porque es el pastor, no le puedes preguntar. Entonces ser parte de ese núcleo te da ese poder. Como también la posibilidad de generar nuevas normas y leyes institucionales. Debido a esto, los espacios jerárquicos son los más ambicionados por los miembros de la institución. Entonces se entendió lo que es el núcleo, necesaria para la institución. Por eso criticamos tanto a la iglesia institucional. No porque esté mal ser pastor, no porque esté mal coordinar un evento. No, 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 no mezclemos con esas cosas. Lo que nosotros criticamos es el núcleo institucional, es esto que estamos hablando. No criticamos el pastorado. Si el pastorado está puesto para servir y si uno tiene acceso al pastor,
como fuese con cualquier persona, entonces el pastor está correcto. Si el pastor se transforma en una celebridad que nadie lo puede tocar y encima puede enseñar barbaridad y nadie se las puede criticar, y encima puede tomar decisiones con alguien y hace y deshace como quiere y es dueño de la iglesia, ahí sí criticamos ese tipo de acción porque se transformó en un núcleo, casi en una monarquía, en una realeza dentro de la iglesia, ¿no? Después están los que suman números. En otro extremo, al núcleo, en otro extremo, fíjense que lo que está en el núcleo, voy a volver para atrás, perdón, ¿no? Miren, lo que está en el núcleo es lo que hablábamos recién. La frontera es esta línea negra. Todos los que están en el medio son los que son miembros de la iglesia y aspiran a ser parte del núcleo o viven en la frontera, es decir, lo que vamos a hablar ahora. ¿Está bien? Pero todo este espacio de gente es la gente de la iglesia que no pertenece al núcleo, pero o aspira o se queda en la frontera. ¿Está bien? Y vamos a ver qué es la frontera. En otro extremo, al núcleo, nos encontramos con los fronterizos, pues en la frontera están aquellos que no se ajustan en todo a las reglas institucionales, pero su indisciplina no llega a ser tan peligrosa como para realizar una expulsión. Son cristianos, pero que no les vamos a dar nunca un liderazgo, dejarlos ahí como parte del grupo. ¿Está bien? Les vas a pedir alguna vez algo, pero nunca va a llegar a ser amigo del pastor. ¿Sí? Son los que tienen un pie adentro y uno afuera de la institución, por varios factores, ¿eh? Son vistos solo con cariños porque generan multitud, pero no se les ofrecerá ningún espacio importante. En algunos casos porque la institución hace jerarquía y meritocracia y dice no tiene capacidad para ser parte del grupo, del núcleo institucional. Otros casos es porque es medio peligrosito. Es peligroso porque dice lo que piensa, entonces lo caratulamos que está en la frontera porque es rebelde. No va a estar dentro del núcleo porque no queremos rebeldes dentro del núcleo porque no se termina de ajustar del todo a las reglas institucionales, entonces lo tiramos en la frontera, ¿no? Es muy interesante vivir en ciudades fronterizas. Yo lo he contado, ¿no? Lástima que hoy no tenemos a nadie, ¿no? Fronterizo. Pero muy interesante los que viven en Posadas, ahí tenemos a Luchito, a David, ¿no? Tenemos a Dai, varios que viven en Posadas, que hace frontera con Encarnación, Paraguay, los divide solamente un río, porque vos, tanto Posadas como Encarnación, que están pegadas, solamente los separa un puente, Encarnación tiene cosas de Posadas y Posadas tiene cosas de Encarnación, como que se mezclan. Hay un punto donde es gris, donde se mezclan las dos culturas. Hay palabras que son paraguayas y hay palabras que son argentinas. Hay algunas culturas que son argentinas y otras culturas que son paraguayas que las encontrás en los lugares diferentes. ¿Por qué? Porque es la frontera. Entonces, muy rico, los lugares fronterizos son muy ricos para poder entenderlos. Cuanto más alejadas sean las culturas de estos dos países, ¿no? Imagínense un país totalmente occidental o un país musulmán. La frontera, pues, imagínense Corea del Norte con Corea del Sur, ¿no? Las fronteras pueden ser imposibles de entrar. ¿Está bien? Tuve también la oportunidad de estar en Tijuana y de cruzarme a San Diego y uno ve el cambio cultural, ¿no? Porque en Tijuana ves la cultura mexicana, las comidas, la alegría de la gente, ¿no? Es decir, bien, ¿no? En Tijuana es un lugar muy, muy interesante, con mucha cultura, mucha gastronomía, ¿no? Vos te pasás a San Diego y San Diego parece todo artificial, ¿no? Todo como si fuese una escenografía, ¿no? Y tenés rápidamente la cultura americana, ¿no? ¿Está bien? Y la gente va y viene en estos lugares, ¿no? Entonces, existe también en la iglesia institucional los que pertenecen al núcleo, que estos están totalmente de acuerdo con la institución, si no, no van a ser parte del núcleo. De hecho, si un pastor del equipo pastoral empieza a discutir decisiones del núcleo, va a ser expulsado. Va a ser aislado y después expulsado.
Después está toda la gente alrededor que hace todo lo posible por ser parte del núcleo o se quedan ahí en alrededor y no pasa nada. Pero después están los que están en la frontera. Los que están en la frontera son este grupo, que por algo están en la frontera. ¿Sí? La invitación institucional. ¿Mm? Esto también es interesante, porque por fuera de la frontera están los simpatizantes, los que no vienen a la iglesia, pero queremos que vengan. Son los que invitamos, los que salimos a buscar, son nuestro campo de misión, ¿no? Los simpatizantes son aquellos que pueden aspirar a ser parte de la institución o aquellos a los cuales la institución desea alcanzar. Son los que debemos evangelizar, son el tesoro a conquistar. Si existiera el momento en que la frontera institucional invitara a simpatizantes a ser parte de la institución, incluyéndolos, estas personas deberían sacar una visa institucional para ser parte. Esto significa que al recibir una invitación de parte de la institución, vamos a llamarlo evento evangelístico, ¿sí? Recibirán el mensaje que los simpatizantes son bien recibidos. Te ponen un cartelito en la iglesia que dice, vení tal cual sos. Bienvenido a la casa del Señor. ¿A quién? A los que no son parte de la iglesia y queremos conquistar, queremos que vengan y se queden. Pero ojo, que el simpatizante se comporta de una forma que la institución no quiere. Vamos a imaginarnos que tenemos un cristiano, ¿no? Vamos a imaginarnos esto, tenemos un cristiano que canta de una manera espectacular. Cada vez que él canta, la gente se le pone la piel de gallina, hace llorar a la multitud, pero fuma. ¿Está bien? Entonces, Dios lo usa, pero tiene un problema. ¿Qué sucede? Cuanto más rígido es el núcleo, porque el núcleo puede decir que canta igual, o puede decir si fuma no canta más. Es decir, puede tomar cualquiera de los dos extremos, que cante igual y no contamos que fuma, porque queremos mantener el show y queremos a alguien que produce eso en la iglesia, o nos ponemos en moralistas y que no cante más hasta que no deje ese vicio. Fíjense que cualquiera de las dos decisiones puede ser tomada por la misma iglesia, ¿eh? Esta iglesia le puede decir a un baterista que está disciplinado por fumar, y le puede decir a un cantante que siga fumando pero que no lo haga público, pero que cante igual. Estas son las contradicciones institucionales, porque no le interesa llegar al corazón de Dios, lo que le interesa es la institución. Por consiguiente, me pongo a pensar, baterista tenemos varios, músico como este tenemos uno, déjalo entonces. Este tipo de corrupciones pasan, ¿no? Entonces, si lo echamos, vamos a proponer que si lo echamos, porque si lo dejamos adentro de la iglesia, porque es bueno cantando y produce tanta bendición, ponemos lenguaje institucional, ¿no? Tanta bendición, por más que fume, nos miramos para otro lado y decimos, bueno, el que esté libre de culpa arroje la primera piedra, decimos cosas así, al baterista le arrojamos la piedra. ¿Está bien? Porque tenemos varios bateristas, así que no me importa. Entonces, fíjense que si al baterista lo expulsamos a la frontera. ¿Qué significa? Queremos que siga viniendo, no queremos que falte. Entonces le ponemos a alguien que lo acompañe, decimos que está en un proceso de crecimiento, de disciplina, no lo expulsamos. Si por algo la caída en pecado es más grosera, puede llegar que lo expulsemos. ¿Está bien? ¿A dónde lo expulsamos? Hacia fuera de la frontera. Ya no pertenece a la ciudad. Lo sacamos de la muralla afuera. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, si alguien de afuera de la frontera queremos que sea parte de la institución, vamos a hacer un evento evangelístico, vamos a decirle, invita a un amigo a este culto que vamos a tener, vamos a hacer en mi casa unas hamburguesas, invitemos a nuestros amigos, no vamos a hablar, a predicar, solamente vamos a tener un pequeño mensaje para no molestarlos, para que no se sientan presionados, invadidos, un mensaje chiquitito de 5 minutos. Si esa persona acepta al Señor, después lo mandamos a la iglesia y se va a tener que bancar 1 hora y media. Pero cuando lo invitamos solamente 5 minutos, es la carnada. ¿Está bien? El tipo piensa que siempre van a ser 5 minutos y que la va a pasar tan bien como cuando fue
a esa casa a comer hamburguesa. No, 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 no. Si vos pisaste el palito, te agarró la carnada a los 5 minutos, después te bancás un culto de 4 horas. ¿Está bien? Porque somos así. Entonces, a esto es. Entonces, lo que vamos a decir es que vengan tal cual son, y ese tal cual son va a durar un poquito de tiempo nada más. Después le vamos a dar duro de que nada de tal cual sos. Acá tenés que cambiar esto, aquello, lo otro, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a esto, ¿no? Recibirán el mensaje que los simpatizantes son bien recibidos tal como son, pero siempre y cuando solo sean visitas esporádicas, que suele durar lo que dura el evento evangelístico. Después de terminada la invitación, si un simpatizante conmovido por el mensaje de lo que recibirá divinamente desea ser parte de la institución, se le quitará instantáneamente la oferta de que puede ser como es y obligatoriamente deberá abandonar su ciudadanía extranjera, aborreciéndola, y deberá rendir una serie de evaluaciones para demostrar que ha entendido lo que significa ser parte de la institución, modificando sus conductas y comportándose como la cultura institucional se le impone. Solo ahí se le ofrecerá el privilegio de ser incluido. Es decir, viene alguien y te dice, fumo, no importa, vení amigo, te abrazo, todos tenemos debilidades, ¿no? Venís un culto más, ¿no? Salís a fumar a la calle, te ven y dice, bueno, es un bebé espiritual, déjalo, lo comprendemos. Al mes ya lo miramos mal, ya lo llamamos aparte y le decimos, hay cosas que tenés que cambiar de tu vida. A los 2 meses ya le exigimos de que renuncie y que lo haga públicamente, ¿no? Al año, ya si sigue haciéndolo, no es un cristiano maduro. Lo vamos a expulsar en algún momento, no vamos a confiar en él, no le vamos a dar ningún cargo porque no es de testimonio. ¿Por qué? Porque obligatoriamente tendría que haberse modificado para ser parte de la institución. Ahora, en esto Dios ni opinó, ¿eh? No es que Dios dijo, denle un mes y si no, no. Dios le pudo haber dicho a la iglesia, déjalo toda la vida, preocupate vos por otras cosas. Tiene un buen corazón, tiene una debilidad, bueno, pero déjalo que yo trabajaré en esa debilidad, vos preocupate por lo tuyo. Sin embargo, la iglesia institucional no va a hacer eso, porque un cigarrillo es más importante que ser buena persona o mal persona. Sigo. En algunos casos, la cultura institucional le dirá que si no habla en lenguas no será parte. En otras, que debe ofrecer ofrendas a la institución, a Dios, pero que a fines prácticos y reales es para el funcionamiento de la estructura logística de la institución, como así también para el liderazgo del núcleo, para que el liderazgo del núcleo sean prósperos. Y muchas más participando obligatoriamente de todas las actividades, anhelando ser parte del núcleo y así imponiendo una fuerza descomunal para lograr ser parte de ese grupo a costa de lo que sea. Se te va a impregnar el deseo de ser parte del núcleo. Vos tenías una vida tranquila, feliz, alegre, te metiste en una iglesia evangélica y abandonaste la alegría, todo ahora es pecado, mirás a todos con soberbia, le querés predicar a todo el mundo con violencia, no aceptás las diferencias, no decís más malas palabras, pero maldecís igual, te decís, este no tiene nada de Dios, mirá cómo te está usando Satanás, es decir, no decís malas palabras, pero maldecís, te empezás a cansar, haces 10.000 actividades, ¿no? Abandonás la familia, te endeudás, te sometés, etcétera, etcétera, etcétera. Todo porque te convertiste en una iglesia institucional. Terrible lo que sucede. En conclusión, deberíamos sincerarnos que como hijos históricos de una iglesia institucional, hemos aprendido a hablar del amor de Dios a los perdidos, pero los perdidos nos molestan, sobre todo si vienen y se comportan como perdidos. Nos han dicho que debemos salir de las 4 paredes, pero siendo lo que somos. Por consiguiente,
Espero que nadie salga de las cuatro paredes si al salir no se va a mostrar a Jesús. Quédate mejor dentro de las cuatro paredes si vas a hacer una iglesia que va a terminar maldiciendo a alguien por ser homosexual o cuestiones por el estilo. Quédate mejor metido en las cuatro paredes que nadie te escuche. Si vas a salir a hacer un testimonio horrible delante de la gente. Mejor es que lo que hagamos tan mal como lo hacemos, lo sigamos haciendo dentro de las cuatro paredes. Porque cuando el mundo ve cómo somos, cómo nos comportamos y cómo maltratamos el conocimiento, la inteligencia, el saber adquirido, el poder de crítica y el sentido común, jamás desearán ser parte de la hermosa misión de iglesiar, salvo que nos reformulemos y seamos lo que Cristo diseñó que seamos. ¿Sí? Y esto lo digo yo con mucha autoridad, porque no saben la gente que yo me encuentro. Yo soy profesor universitario en una universidad secular, en la carrera de psicología, y me he encontrado con muchos cristianos como alumnos. Son los peores, realmente, son los peores. No saben cómo maltratan a la gente, cómo se creen con el poder absoluto de opinar sobre todos los demás, cómo enjuician la opinión de los demás, cómo se creen con un saber diferente a todos y cómo dan por sentado enseñanzas que nunca lo han leído en ningún libro, ¿no? Y no están dispuestos a aprender. Es increíble. Así como uno se encuentra con cristianos que están muy abiertos, pero esos cristianos que están muy abiertos, por lo general, son cristianos que pertenecen a las fronteras, que no están totalmente contaminados por la institución. Los que están contaminados totalmente por la institución, no hay forma de hablar. Yo una vez puse en las redes sociales que es más fácil hablar con un ateo que con un cristiano empoderado. Con el ateo podés discutir y tienen argumentos. Con el cristiano empoderado te manda al infierno. Directamente. Sigo. ¿Alguien quiere decir algo? El peligro del extranjero. ¿Se acuerdan que estaba el núcleo? La gente que estaba alrededor del núcleo, que puede querer ser parte del núcleo y puede dar hasta la salud para lograrlo, ¿no? Está la gente que se queda solamente alrededor del núcleo y nada más, ¿no? Que son los miembros comunes de la iglesia. Están los que están en la frontera, que tienen actitudes de afuera y actitudes de adentro, ¿no? Después están los simpatizantes, que es a quienes queremos invitar, y después de esto está el extranjero. ¿Quiénes son los extranjeros? Los extranjeros son aquellos a los cuales por su naturaleza o comportamiento no son deseados por la institución. Pudieron haber sido parte de la institución y fueron expulsados, o nunca serán parte salvo que modifiquen su naturaleza o comportamiento para que sea acorde a la vida institucional. ¿Está bien? Lo que llamamos viven en pecados y son Sodoma y Gomorra. Increíble, porque aún Sodoma y Gomorra fue defendida por Abraham delante de Dios para ser salva, ¿eh? Cuando una persona no es parte de la institución y su comportamiento es rechazado por la institución, se identifica como extranjero, como extraño. La definición institucional del extranjero es aquel que está por fuera de las fronteras de la identidad y de la cultura institucional. Piensen en un homosexual, en una chica feminista, piensen en cosas así, ¿está bien? ¿Sí? En algún momento fuimos los divorciados, piensen en todos aquellos que la iglesia directamente no va a aceptar que forme parte, ¿no? Cuando una persona no es parte de la institución y su comportamiento es rechazado por la institución, se identifica como extranjero, como extraño, ¿no? Bueno, esto ya lo leí. El extranjero es diferente, piensa diferente y actúa diferente. Su cultura diferente es repulsiva para la institución, aunque la institución desea que sea parte. Solamente se le permitirá hacerlo si se destruye a sí mismo y pasa a ser absorbido por la institución, aceptando fervientemente la cultura institucional.
Esto es reconocido por la institución como un milagro divino o conversión. Imagínense a alguien de extrema izquierda, ultra izquierda, marxista, comunista, progresista al máximo, que quiere ser parte de una iglesia institucional de derecha. No lo va a aceptar nunca. Tenés que cambiar tu ideología. ¿Está bien? Empezá a aceptar a Trump, empezá a aceptar todas las cosas que nosotros decimos, empezá a rechazar a todos los que piensan diferente, alienate al discurso de la iglesia, si no, vos acá no tenés parte. Y lo mismo sucede al revés, ¿no? Imagínense una persona que es de derecha o de ultraderecha y quiere ir a una iglesia de extrema izquierda marxista. Pasaría lo mismo. ¿Está bien? Lo que no hemos hecho es cambiar la vida de las personas. Solo estamos preocupados porque acepten nuestra cultura institucional. Después pueden seguir siendo cobardes, avaros, mediocres, violentos, envidiosos y egocéntricos, pero deberían escuchar la música que le digamos, leer los libros que le permitamos leer, un poco lo que decía Jess, y dejar de hacer tales cosas y de participar de otras cosas. Solo entenderemos la conversión como la aceptación de la cultura institucional. Nunca les pedimos que modifiquen las cosas que están relacionadas con el corazón. Les pedimos que modifiquen las cosas externas. Miren lo que dice Primera Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces sí, hay cosas que tenemos que modificar. Por eso Pedro decía, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Acá el tema es a qué Pedro se refería con vana manera de vivir. ¿A fumar? ¿A ser chavista o ser de Trump? ¿A defender a Palestina o Israel? ¿A escuchar a Arjona o a escuchar a un cantante cristiano? ¿A qué se refería? Reconozcamos que cuando Pedro escribe sobre el rescate que recibimos de parte de Jesús y que fue sobre nuestra vana manera de vivir, no se refiere a nuestras conductas, sino a nuestra esencia. Las drogas, el alcohol desmedido, la violencia o lo que sea, no es nuestra vana manera de vivir, sino la consecuencia de ella. La conversión debe ser en nuestro corazón, en nuestra esencia. Luego vendrán las conductas, pero no podemos descansar solo en las conductas olvidándonos de la esencia. Por eso hacemos más énfasis en no decir malas palabras que en maldecir. Una se presenta en lo dicho y la otra en la intencionalidad del corazón. Dinámica institucional. En algún momento fuiste simpatizante y se te llenó de halagos. Y todos se mostraron interesados por ti. Te prometieron que ibas a ser parte del núcleo fácilmente, pero pasaste mucho tiempo en la frontera hasta que aprendiste a poner en práctica toda una cultura inexplicable. Siendo simpatizante, te dijeron que si aceptabas a Jesús, cosa que era muy difícil de comprender a qué se referían, no ibas a necesitar nada más. Y cuando pasaste a ser parte de la frontera, de los nuevos convertidos que tienen cosas todavía que solucionar, en algunas iglesias institucionales se entra a través de aceptar a Jesús, levantar la mano y bautizarse. Te diste cuenta que había muchas cosas que no ibas a poder hacer nunca. Por ejemplo, predicar o trabajar en algún ministerio, porque esas cosas estaban reservadas para los que formaban parte del núcleo. Y después de años y sacrificios, de tiempo invertido, de dinero y de capacitaciones, cometiste una equivocación, caíste en pecado. Y se te disciplinó sin poder defenderte. Y en muchos casos te han convertido en un extranjero expulsado de su tierra. Este tipo de historias es lo que llamo dinámica institucional. Solo se predica en un año una persona y creceremos el doble, la dinámica institucional. Esta es una de las frases más usadas por la institución. Solo debes predicarle a una persona. Realmente menos del 1% lo hace. ¿Por qué?
porque perdieron el primer amor, dicen. Cuando decimos que el primer amor de los nuevos creyentes consiste en que deben predicarle a todos sus amigos para hacer crecer a la institución, no nos dimos cuenta que esto no tiene absolutamente nada que ver con el primer amor, sino con el desconocimiento del funcionamiento institucional. Es que en ese tiempo, siendo simpatizante, todo se veía tan lindo y tan prometedor que deseas que todos estén en tu lugar, que todos descubran lo que descubriste. Pero cuando lográs ser parte de la institución, te das cuenta de que te convertiste en una pieza de un engranaje obligado a hacer girar toda una estructura. No predicas a tus amigos no porque perdiste el primer amor, sino porque no está bueno ser parte de la institución. Jesús no pensó a la iglesia como una institución y no pensó que debías enfermarte para hacerla funcionar. Yo me acuerdo cuando era adolescente nos decían, con solo traer uno al año pasamos de ser 80 a 160, de 100 a 200, nos decían así. Y yo la verdad que no le quería decir a ningún amigo que venga a la iglesia. Gracias que iba yo, iba a hacerlo venir a mis amigos. Y aparte mis amigos después me iban a matar cuando se dieran cuenta todo lo que se decía en la iglesia. Yo ya estaba acostumbrado, ya era parte de eso. Pero mis amigos no, pobrecitos, me los iban a meter ahí en tanto problema. La iglesia se ha vuelto una institución con un claro objetivo, que es el de predicar y discipular. Aunque el objetivo es correcto, el funcionamiento institucional es lo que produjo que no seamos lo que Jesús pensó que deberíamos ser. La estructura terminó siendo más importante que las personas y llenando miles de horas de prédicas acerca del amor y la comunidad, somos de las organizaciones que más destierra, ofende, maltrata, expulsa, abandona y genera competencia desleal que existe. Muchas iglesias se muestran muy novedosas, muy progresistas y muy abiertas a la gente, pero sin modificar ni un centímetro su vida institucional. Por ende, al pasar un tiempo cada vez más corto, descubres que detrás del cartel de Moderna sigue siendo la misma institución a la cual no querías pertenecer. Entonces apareció una nueva manera de hacer iglesia, que se presenta como más estructurada, más cool, más moderna, más juvenil, pero igualmente institucional. Frente a la crítica de la iglesia institucional, lo que se presentó como opción es una nueva iglesia, pero sin salir de la dinámica institucional. Entonces, tarde o temprano, terminamos siendo más de lo mismo. Es decir, que se puede uno tatuar y escuchar música secular e ir con camisetas de fútbol americano al culto, y esto parece muy reformador, pero de reformador no tiene nada, porque la estructura institucional está intacta. Entidad, identidad, objetivos a cumplir, espacio físico, tiempo determinado, cargos, autoridad, poder de decisión, disciplina y castigo, reconocimientos y logros, reglas de funcionamiento, etcétera, son la clara señal de que siguen siendo exactamente lo mismo que las iglesias conservadoras. Lo mismo sucede cuando para cambiar aspectos institucionales equivocados en la iglesia, como por ejemplo el maltrato que hacemos sobre personas homosexuales o transexuales, la solución es luchar para que la iglesia institucional acepte al LGTBI+. Deberíamos amar a las personas, pero no cambiar institución por institución. Otro claro ejemplo es cuando la iglesia dejó entrar ideologías de extrema izquierda o de extrema derecha en sus enseñanzas institucionales, cometiendo todo tipo de errores bíblicos groseros, cualquiera de las dos opciones. Hay iglesias que sus pastores pregonan en sus mensajes fuertes contenidos de suma izquierda, creando una iglesia con tinte político característico, u otros también que sostienen en sus discursos, predicaciones y enseñanzas de suma derecha, y apoyando y haciendo que sus hermanos y hermanas apoyen candidatos de su ideología política. Esto es sumar institución a la institución. Esto es un error porque no se puede solucionar lo malo de una institución con más institución. Es decir, si una iglesia aborrece a los homosexuales, yo no tengo que orar para que acepte el LGTBI. Yo tengo que aprender a amar a las personas sin hacer ninguna distinción.
Si sumara al LGTBI a la iglesia, tendríamos una iglesia institucional del LGTBI. No cambiaría en nada, seguiría siendo una institución igual, por más que ahora sea más abierta en un punto, el poder, la autoridad y el maltrato, y etcétera, 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 seguirían siendo lo mismo. Lo único que lograríamos es que a la violencia institucional cristiana evangélica la cambiáramos por la violencia institucional del LGTBI o lo que sea. Ambas son instituciones. Entonces, amemos a las personas, no incluyamos una institución sobre nuestra institución. No se puede cambiar a la institución cristiana con más institución. El camino es crear una comunidad horizontal como la pensó Jesús, sin el maltrato a nadie, ni el compromiso político con nadie. Es decir, no ser una iglesia institucional ni que sume instituciones a su existencia. He visto con mucho dolor ejemplos de ambos lados, a pastores sacándose fotos con candidatos políticos porque adhieren a su ideología política, como también a líderes participando de eventos progresistas. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto que sí, pero en su vida privada, no incluyendo a la iglesia, ni mucho menos instar a una congregación a que llamen a votar por quien sea, aun si este candidato es antiaborto o si dio un fuerte donativo para la construcción del templo. La iglesia es la iglesia y el mundo es el mundo, no lo olvidemos. ¿Sí? No sé si alguien quiere decir algo. Sí, yo recuerdo que en una oportunidad había participado de la reunión de jóvenes un chico que todo el barrio sabía que consumía, pero que comenzó a venir. Entonces, yo me acerqué al líder y le dije contenta y fulanito está viniendo. Dice, no, yo no voy a permitir que una manzana podrida contamine el resto. Y yo la verdad que me quedé sin palabras. Ese es el claro ejemplo que decíamos recién, de que el extranjero es visto como un peligro que va a pudrir Mm, al resto. sí, Ese mismo pastor que mencionás, Mami, sí, el pastor que cuando nosotros siendo adolescentes hicimos con un recital para invitar a los chicos del barrio, ¿no? sí. Echó a todo un grupo porque entraron con gorritas, con gorras puestas al templo y no se las sacaron al entrar. Eran chicos que eran del barrio, chicos extremos, ¿no? Chicos en delincuencia, en drogas, entraron a la iglesia para ver qué era esto de la música y él los echó. Les dijo así, o se sacan las gorras o se van, se fueron, obviamente. Pero todos nosotros nos quedamos mirándolo como diciendo, pero no hicimos este evento para estos chicos, ¿qué importa la gorra? Esto es la dinámica institucional a ver qué menciono. ¿Vos querías decir algo, Luisa, también? Decía, quería decir que a veces es difícil para la iglesia institucional como no caer en esas cosas, ¿no? Siempre es como el dominio, el núcleo, pero como que al fin, como es la esencia, quieren siempre contaminar a los que están afuera para hacerlos parte y a la misma vez crean esa división entre el que quieren conquistar, pero que no lo traen porque al fin y al cabo contamina el núcleo. Entonces es como una cosa ahí. Y Exacto. si no les llaman pastores, mejor dicho, ni se diga. Yo, Pero fíjense dentro del análisis que estamos haciendo, este hombre, porque si bien tenía un cargo pastoral, no era pastor, este hombre, que era muy violento, ¿no? Estaba defendiendo no a Dios. Él decía, tienen que honrar la casa del Señor, pero nadie estaba deshonrando la casa del Señor. Él estaba defendiendo la institución, mm, no a Dios. Porque si él hubiese estado defendiendo a Dios, estamos en serios problemas. Primero porque tendríamos un Dios tan débil que puede ser lastimado por una gorra.
precisamente porque a veces se confunde el hecho de que como es el pastor, se clavan un rango encima que hace dividir al pastor de las demás personas y se queda todo el mando como en esa única persona que tiene como una conexión especial con Dios y un derecho y un poder y como si fuera de verdad el ungido y los demás los que obedecen. Sí, pero yo hoy ya con 54 años y siendo profesional de la salud mental, ya me di cuenta que él tenía un problema con esta gente. Todo aquello que no era parte de su estructura de estatus social, para él eran extranjeros peligrosos que venían a contaminar, no los querían en la iglesia. De hecho, él hablaba así, hablaba de esta gente, hablaba de estas características. Pero lo que estaba defendiendo no tenía que ver con Dios, no estaba defendiendo la santidad de Dios de un lugar santo, porque si él conocería algo de la Biblia, que la conocía, sabía de que no existe más ningún lugar santo, ¿no? Y que sería muy antibíblico que él expulse a chicos de esa forma o que no tenga misericordia por alguien que está en una situación de vulnerabilidad. Sería muy antibíblico. Él estaba totalmente convencido que estaba defendiendo la institución. Mm. Esta iglesia se respeta y eso significa de que si yo te doy la orden de sacarte la gorra, vos te la tenés que sacar. Si vos decís, no, yo no me la saco, entonces andate, porque entonces estás discutiendo el núcleo. No lo quiero tener dentro de la institución, ¿no? Y también tú decías hace un tiempo, bueno, hace un rato decías, hablabas sobre los divorciados, como también cuando una persona se divorcia, como la hacen a un lado, como eh, es un peligro para las otras familias y bueno, eso se crea una serie de cosas que es feo, porque siempre hay una división, Los que unas llevaron a Jesús prohibiciones que Dios no quiere tampoco. los que llevaron a Jesús a la mujer adúltera, hoy siguen llevando gente, ¿eh? Ujú. Lo que pasa es que no lo llevan a Jesús, porque Jesús les contestaría de la misma forma. Lo llevan al núcleo institucional, que el núcleo institucional entonces decide disciplinar. Si Sí. se lo llevarían a Jesús, Jesús les contestaría de la misma forma que les contestó el que esté libre de culpa arroje la primera piedra. Entonces no se lo llevan a Jesús, se lo llevan al núcleo institucional. Y el núcleo institucional, dependiendo si les conviene o no le conviene la institución, toma decisiones. Si el tipo tiene mucho dinero y apoya a la iglesia económicamente, le van a permitir de que siga con su amante, con su secretaria amante, con tener empleados en negro, con que haga negocios turbios, no importa que maltrate a sus empleados, lo van a dejar ahí, no le van a decir nada, van a justificar de alguna forma. Pero si no le sirve a la iglesia institucional, van a disciplinar y hasta expulsar. ¿Hay algo ahí en el chat? También la iglesia institucional se pone en la posición de juzgar, ¿no? Directamente, en ese caso. Yo conocí el caso de una chica que se emborrachó y pertenecía a un grupo de una iglesia que decidieron que la tenían que así expulsar literalmente de todo, de toda conexión con su familia, con sus amigos, con los que pertenecían a la iglesia, hasta un tiempo que ella probara que no volvía a tomar, para poderla admitir de nuevo a la iglesia. Claro, Entonces eso me dio a mí terror. claro. Sí, sí, sí. Cori, tenés silenciado el micrófono. Jess escribió, y si se creen mejores, inclusive que otros cristianos. Y después dice, capaz con la gorra robaban y sin la gorra no, jaja. Posiblemente. Sigo el último tema, antivirus institucional, de esta dinámica institucional que hablamos. Cuando una persona comienza a ser peligrosa para la institución, que va a pudrir a los demás, como decíamos recién, la misma institución realiza un mecanismo de defensa y rodea con acciones concretas a la persona que se comporta, opina o actúa como peligrosa. Muchos de los que estamos acá hemos vivido esto, que empezás a darte cuenta que ya no te tienen
presente para cosas, ya no te invitan tanto, ¿no? Ya empiezan a darte cuenta que ya no les gusta como sos, ¿no? O te dicen abiertamente, a este no lo aceptamos porque va a pudrir a los demás. Primero, se le llama la atención para su reubicación en la dinámica institucional. Y si persiste, se la irá haciendo sentir incomodidad o perseguida. Esto se llama malestar institucional, ¿no? Jess que canta tango, Amelia que canta folclore, saben muy bien en los tiempos donde la iglesia no permitía que vos hagas eso porque era cantarle a Satanás, decían. Tenías que cantar en la iglesia, ni cantar canciones cristianas, en la iglesia. Ni se te ocurra cantar una canción que hable de la Pachamama o cosas así tradicionales, olvídate, ¿no? No, y hasta si haces canciones cristianas te dicen, pero está mal esto teológicamente. No, es una cosa muy divertida. Sí, bueno, esto es porque el antivirus es proteger a la institución por sobre todas las cosas. Y fíjense que no estamos hablando de la Biblia, ¿eh? Ni nada en este capítulo estamos hablando de la Biblia, porque la Biblia aborrecería todo lo que estamos mencionando, ¿eh? Por eso digo que la iglesia institucional contradice totalmente la Biblia. El malestar institucional que la persona comienza a sentir y que los demás integrantes de la institución observan que está apareciendo sobre la persona peligrosa, tiene el primer objetivo que la persona cambie de actitud y vuelva a ser parte de las reglas institucionales. Si no lo hace, este mismo malestar institucional irá produciendo sufrimiento hasta la expulsión. Mientras sucede el trabajo del malestar institucional, la persona peligrosa puede ser enquistada para que no contamine su desobediencia. Tal vez no se le permitirá predicar o se le quitarán responsabilidades. Y el segundo objetivo es que los demás vean qué sucede con alguien que hace algo que pone en peligro a la institución. Pensemos en predicadores famosos que después de alguna situación fueron dejados de lado por la iglesia llevándolos a una vida en el silencio y el descrédito. La cultura institucional, hablando del malestar. Las instituciones crean un tipo de cultura institucional formando su propio lenguaje, pensamiento y lógicas racionales. En algunos casos pasan a ser más importantes que su mismísimo objetivo de vida. Este tipo de cultura institucional no siempre es parte de la columna vertebral de su propósito. En la mayoría de las veces, estas normas inquebrantables son parte de ritos y creencias sostenidas en el tiempo y sin estar implícitamente registradas, pero se sostienen con una fuerza tan importante como su mismo objetivo fundacional. Como por ejemplo, el pastor siempre tiene la razón, algo antibíblico, pero que lo sostienen. Nadie te lo explica directamente, o en algunos casos son tan groseros que sí, pero es parte de la cultura institucional. Muy bien, hasta acá llegamos. La próxima vamos a hablar de la iglesia poderosa, que es la iglesia que pensó Jesús, ¿no? Pero hasta acá llegamos, así que los esperamos para la nueva lectura que vamos a tener.